No por eso, sino porque como tratar de pensar algo que ya no esté como tan, O sea, que no sea quería tan ser conocido. único. No, pues no único, pero pues ¿para qué les voy a...? O sea, si me pongo acá a decir la vendedora de rosas, pues como no sirve de mucho Sí. decirle a alguien que se vea esa película sabiendo lo conocida que es en Medellín. Que la mami que usted también es amiga de nosotros. Hola, esto es Cine de 5 a 7. Hoy estamos con Juan Manuel González y Fabián Calderón y vamos a hablar de cine y de ciudad. Entonces, en este primer momento vamos a hablar un poquito como de cómo se hace el cine en Medellín, además de Víctor Gaviria y el fenómeno de los actores naturales. Qué más podemos ver ahí? No sé si Fabi o Juan quieren decir algo. Pues yo diría que, o sea, hay más cine además de ese, pero yo creo que ese es el principal. Creo que eso fue lo que movió a, creo que eso fue lo que movió a Medellín desde un principio, no solo desde Víctor Gaviria, pero uno puede ver también, por ejemplo, el trabajo que hizo Fernando Vallejo, pues, que es más conocido como escritor, pero también en su momento dirigió algunas películas en México y también trabajó como guionista, entonces creo que es importante ese trabajo que hace él, que incluso impulsa un poco eso de tratar la violencia. No tanto pues lo de los actores naturales como Víctor, pero sí la violencia como parte importante de la ciudad, porque él, pues, desde que empezó a escribir hasta cuando vuelve a Medellín y encuentra una ciudad incluso mucho más violenta, pues porque eran los 80s y los 90s, entonces creo que es lo que empezó a mover ese cine de Medellín que se hizo más famoso, porque uno puede hablar de cine mucho más viejo como pues como Bajo el cielo antioqueño, que es la Sí. primera película que se hizo aquí, pero creo que los 80s y los 90s es el momento en el que el cine de Medellín se vuelve mucho más famoso y me parece también importante ahí mencionar pues como la vista de los críticos, como por ejemplo el sacerdote Luis Alberto Álvarez, que hizo parte pues de la Universidad de Antioquia, eh, y conoció los primeros trabajos de Víctor Gaviria, incluso tienen un escrito entre ambos tratando esos cortos que manejaba él. Ya se empezó a caer el set. Eh, esos primeros cortos de él y cómo tratar pues al hombre alrededor de los espacios. Entonces creo que eso también es importante mencionarlo pues porque es importante como en cine y ciudad. Y yo creo, aparte que acá en Medellín siempre pensamos en cine como ya en la película hecha y no pensamos como en todas esas cosas que van como detrás de hacer una película. Y el compañero acá, Fabián, es guionista y ha participado, me imagino que en varias producciones y yo sí quisiera como conocer esa perspectiva más allá pues del hacer cine y de ver la película ahí hecha y conocer el director y sino, o sea, cómo hace la ciudad cine además de dirigir una película. Pues yo creo que antes que nada habría que, bueno, a ver, preguntarse por el cine de otra forma. Y es que, digamos, cine, no, yo no limitaría cine, el cine que se hace en la ciudad a los largometrajes que se producen. O sea, esta ciudad, si vamos a todo lo que produce esta ciudad produce mucho cine, diría yo. Hay cine comunitario, hay pues la cantidad de cortos que se producen al año son muchos, pues yo diría que superan los 100, 150 más o menos, porque ese más o menos es el rango de participantes en las convocatorias, como, qué sé yo, bueno, algunas de las convocatorias que se hacen aquí. Entonces, primero habría que bajar el cine como de ese lugar también en el que lo tenemos. Es que, sí, no, cine son muchas perspectivas. Hoy en día el cine no se limita pues a las cámaras con las que se producía cine hace años. Vos con una DSLR haces cine también. Entonces, primero habría que bajar el cine como de ese lugar. Porque si vamos a mirar pues, cine como las producciones, los largometrajes que se producen en la ciudad, es verdad lo que decía el compañero. Yo diría que el legado lo tiene Víctor Gaviria y algunos que han seguido un poco pues como esa escuela, por llamarle de algún modo, como Laura Mora, pero también ha habido otros cineastas independientes pues un poco
otro tipo de producciones, sin embargo no es que se produzcan tampoco muchas al año. Entonces yo digo que la pregunta tenemos que pensárnoslo por ahí, y es que esta ciudad sí produce mucho cine, lo que pasa es que, digamos, en formato largometraje, pues no es tan fácil producir en una ciudad como esta, donde quizás apenas están empezando como las escuelas de cine, el ITM está como haciendo mucho esfuerzo ahí. Y ahí tendrían cabida también como la producción de videoclips, o eso ya sería otra discusión, porque acá videoclips comerciales, ¿cuántos se producen? Pues de todo. Pero eso no está directamente relacionado con el cine, sino más bien el audiovisual en general. Porque sí, pues también puede haber una mirada artística desde el videoclip, pero es algo que no se limita para nada, pues como en tener ni siquiera, pues no necesariamente tiene que tener un guión, ni llevar una narrativa, nada, sino que es algo a veces muy experimental. Entonces lo pondría así dentro de lo audiovisual, pero no como parte del cine en sí. ¿Y por qué ustedes dos, si me puede contestar Fabi, de pronto, creen que uno siempre que va a hablar de cine en Medellín se remite a los 80s, 90s, antes, y de pronto no tiene como tanto esa visión del cine actual? O sea, porque yo me acuerdo cuando Miradas, el primer Miradas fue en 2020 o 2021. 21. Pero yo me acuerdo que cuando salió Miradas, la cartelera de Miradas eran 6 películas hechas acá. O sea, eran 6 largometrajes hechos acá. Y yo la verdad no tengo en mi radar el nombre de ninguno. Pero si me preguntan por el cine de Víctor Gaviria, por Los Nadie, por ese tipo de producciones, yo seguramente sí puedo pues imaginarme fotogramas y toda esa vuelta, o los nombres. Entonces, ¿por qué siempre nos remitimos como a ese periodo de tiempo y vamos dejando o como no prestándole tanta atención al actual? Se terminó de Y caer nos va a el set. destruir, ya nos empezó a atacar el set. Bueno, después de este breve receso, sí quisiera como conocer esa perspectiva de por qué nos seguimos como remitiendo a esa época del cine acá. Pues yo sí siento que también a veces estamos muy pegados como a eso de los festivales y como a esa bulla que se le hace a ciertos momentos del cine nacional. Por eso vuelvo a lo mismo, cine acá se produce mucho, lo que pasa es que quizás no se le hace tanta bulla, pues, pero en los últimos años uno podría enumerar una cantidad de películas que se han hecho acá, Los Días de la Ballena, bueno, precisamente Crisálida, donde está pues la productora del director de Los Nadie, también ha hecho cosas, Rara Producciones también, bueno, creo que bueno, ¿cómo es que se llama? La Roya, que fue la última que hizo el director de Los Nadie. Aquí se produce cine estos últimos años, quizás sí, no ha logrado como llamar tanto la atención como quizás el legado pues de Víctor y algunos pues cercanos a él, porque de todos modos Víctor ha tenido otros cercanos como César Arbeláez, que es el director de Los Colores de la Montaña, ha sido pues como muy cercanos a Víctor también, desde ese combo. Pero no, el cine sigue estando ahí, quizás. Bueno, que se me ocurra en este momento, Apocalipsur, una película que se hizo hace muchos años aquí y que también tuvo un momento pues como... Incluso yo diría que algunas de estas películas son películas casi de culto. Los Nadie es de culto, Apocalipsur es de culto, pero quizás no se han llevado la fama, que bueno, no han tenido esa atención que han tenido otras películas, pero ahí están y digamos en el cine nacional se les tiene mucho respeto. Yo me sorprendí alguna vez en Bogotá el respeto que le tienen a películas como Los Nadie y yo decía, ve. Y alguien me decía, es que para mí es de lo mejor que se ha hecho en Colombia. Y yo, vea, quizás, raro, yo no lo sabía. Y me lo dijeron allá, pues en Proimágenes, precisamente, que estuve por allá alguna vez. Y bueno. A matar a mí que me cojan bien trabajo. Quizás un día un buen amigo encontrar. Antes de que este programa siga en decadencia, podemos continuar como a la siguiente parte y es, bueno, ya hablamos un poquito de cómo se hace cine en Medellín y qué implica y pues qué tiene que ver Medellín con hacer cine. Entonces podemos hablar también un poquito sobre
Medellín y ver cine, cómo se ve cine en la ciudad, además de festivales, además de teatros que se cerraron en el centro, de que ahorita las posibilidades de ir a ver cine, la mayoría sean centros comerciales y todo eso. Y yo creo que en ese sentido la conversación la podría iniciar Juan Manuel en vista de su increíble reportería durante los últimos meses. Bueno, pues aquí así como muy resumido, en Medellín llegó el cine casi que muy parecido con el nacimiento del mismo, pues cuando nace cuando se empiezan a hacer las primeras películas, pues películas muy cortas a finales del siglo XIX, ahí llega pues este aparato para hacer cine acá, pero más que todo para proyectar. Y uno de los primeros espacios que hubo acá hace muchísimos años fue el Circo Teatro España, y eso fue algo que, o sea, así fue que empezó la proyección del cine acá. Fue como coger teatros que ya se utilizaban para otras cosas, pues aquí como un circo, por ejemplo, otros teatros que se utilizaban para obras de teatro, y así se empiezan también para proyectar cine, y ya después empiezan a nacer teatros de cine así más puros, digamos, en ese sentido. Por mencionar pues dos así, pues el Teatro Junín y el Teatro Lido fueron como muy icónicos en Medellín, pero hay muchos más. Ahora, el problema que tuvimos aquí en Medellín, justo también toca hablar pues de los 80s y los 90s, que creo que fue un punto de inflexión en la historia de Medellín, no solo en el cine, sino en la cultura. Es que llega pues la violencia, y la mayoría de teatros que estaban eran en el centro. También habían teatros barriales pues, pero en el centro estaban como los principales, y ahí es donde iba casi que toda la población a ir a ver cine. La violencia hace que la gente tenga que salir un poco del centro, empiezan a crecer estos centros comerciales que son como un lugar seguro para la gente, y ahí se empieza a mover como el comercio de muchas cosas, entre eso el cine. Entonces cambia la forma de ver el cine. Eso sí, no se pierde pues del todo estos teatros más tradicionales, ni tampoco esos lugares como para ver cinearte, digamos, porque en este momento tenemos el MAM, tenemos el Colombo, tenemos... Incluso Procinal tiene varias salas como de cine independiente. Sí, no, hay cineclubes, pues hay muchos espacios para ver cine de acá, para ver cinearte, pero creo que eso sí modificó mucho la forma de ver cine, porque hizo que nos centráramos más como en lo comercial, que es lo que más bulla le hacen, y pues es una lástima, porque se empieza a perder como el cine de acá, y como lo decía Fabián ahorita, pues tiene que ser que una película la proyecten en un festival importante para que después cuando... O que haya tenido nominación. Sí, tiene que ser que haya sido nombrada en algún festival internacional, como para que después le demos importancia, pero justo cuando salen las películas, digamos que también es muy difícil pues esa distribución para una película que tiene mucho menor inversión, pero sí, tenemos que esperar hasta que lleguen a esos escenarios para que después le demos importancia acá. Bueno, y además de lo espacial, ¿cierto? De los espacios donde vemos cine, ¿cómo vemos cine las personas de Medellín? O sea, ¿qué tan cinéfilos somos? ¿Qué tanta cultura del cine tenemos? Además de comprar la boleta en el cine, en el centro comercial, y pues sí, comprar unas crispetas y verme la película que está de moda en TikTok, yo qué sé, ¿qué tanto cine vemos nosotros y qué tanto como experiencia crítica o con qué ojos vemos nosotros el cine? Bueno, pues a lo que decía el compañero quiero agregar que sí, realmente la desaparición pues como del cine, de los cines de barrio, tiene que ver en parte con violencia, pero también en parte con la llegada del VHS, el Betamax. Todos estos fenómenos fueron ahí como sacando a estos teatros de los barrios, por así llamarlo. Y a eso voy, pues digamos ese fenómeno ha continuado, pues porque hubo un momento que recuerdo, pues yo viví como el tema de los cineclubes de forma muy interesante, pues en muchos sitios de acá de Medellín, pero han ido desapareciendo. Pues si comparamos como existían hace algunos años,
han ido desapareciendo, y es porque también se ha pasado, y yo he tenido pues, he sido pues gestor cultural y he tenido pues en algún momento llegué a tener cineclub, pero no, realmente sí es darse la pela hacer un cineclub para que vayan 2 personas, es muy complicado, porque ya ahora el fenómeno es precisamente el cine digital, pues, o sea, ver una película en un computador, esto de las plataformas ya ha robado demasiado como esos espacios para compartir cine y hablar de cine, que es una problemática. Entonces, bueno, yo diría que esto ha sido pues como uno de los fenómenos. ¿Cómo vemos el cine en la ciudad? No, pues yo creo que pues hay que decir la verdad, pues el cine que se roba la atención es el cine comercial en general, con estas salas multiplex, la gente sí consume mucho ese cine todavía, las familias pues van con los hijos. Sí hay otras alternativas, por supuesto, está pues el MAM, el Colombo. También mencionaron ustedes que no sabía que hay pues como ciertos, Procinada habilita ciertas salas para un cine un tanto más independiente. Bueno, también hacen algunos festivales aquí en la ciudad a veces y llegan películas que no se ven en otro lado. Exacto, que llegan directamente en esos festivales y hay que aprovecharlo cuando llegan. Y hay su público para eso, sí, sí lo hay. Hay un público pues como que incluso sigue alguno de esos cineclubes legendarios que tiene la ciudad y que surgieron acá en la Universidad de Antioquia, como Pool Movies, que es legendario pues de los más antiguos y que todavía sigue en el centro pues como dándose la pela por estar ahí. Y la gente y tiene mucho público, o sea, yo no hace mucho no voy, pero cuando voy me sorprendo que a veces llena y es impresionante. Entonces hay público para todo, pero en general el cine comercial es el que se roba la atención. Sí, bueno, y a pesar de que esos espacios como de ver cine en comunidad y conversar alrededor de eso vayan desapareciendo, van surgiendo otros espacios de pronto no para ver cine en parche, pero de pronto para conversar de él. Que vos digas, bueno, este cineclub no ve la película, pero se reúnen los miércoles de pronto en un espacio de la ciudad a hablar de tal película, no la ven juntos, pero conversan alrededor de ella. Me parece un tanto difícil, pero esos espacios los he encontrado de pronto en la academia. En la academia sí siento que hay más de ese tipo de espacios, o entre realizadores también. Pues en ese momento, por ejemplo, yo tengo algo, me reúno pues a veces a hablar de cine un poco, pero es porque tenemos ese deseo de producir. Entonces, como que en ese marco nos recomendamos películas o nos dejamos hasta la tarea, como que no tenemos mucho tiempo ahí, mira, muchachos, veamos esta semana esta película, conversémosla luego, ya como en pos de ir explorando directores y todo eso. Hablo pues desde lo personal, pero como tal es difícil, es complejo. Yo siento que sí, que tiene que ver mucho con, de pronto lo hacen los productores, la gente que está como en pos de producir. Sí veo que ven mucho cine y conversan mucho de cine, y en la academia sí, no puede faltar, pues, yo estudié filosofía y digamos, sí, a veces una película entraba una película como parte de la discusión, pues, de una discusión filosófica, por ejemplo. Entonces, el cine sí puede ser utilizado para otro tipo de espacios, pero yo siento que se han perdido mucho, la verdad. O sea, ver cine en esta ciudad de alguna forma, y como en otros tantos escenarios, no solo pues el ver cine, va como en 2 vías, ¿cierto? La mayoría de la población que va y ve su película comercial en centros comerciales, y ese espacio o ese grupo más reducido que sigue intentando de alguna manera tener conversaciones cinéfilas o con otros intereses acercarse al cine además del comercial, y que casi siempre terminan siendo las mismas personas interesadas en hacer y producir cine de alguna manera. ¿Usted qué piensa, compañerito? Es que yo siempre he pensado que el problema está en que, a pesar de que el cine ha estado en Medellín desde hace mucho tiempo, sigue siendo, pues el cine que hacemos acá sigue siendo un cine joven. Yo lo veo de esa manera. Para mí, el cine en otros países, pues obviamente en Estados Unidos, pero también en Europa, como en Francia, en Italia, en Alemania, es un cine mucho más maduro desde la misma producción. Entonces yo creo que eso, tanto la misma producción como el apoyo que hay a esas películas
y quizás, no sé si desde la misma educación también puede ser que se acerque más la gente, los hace como un público, tanto el público como quienes los hacen, lo hace un cine más maduro. Aquí siento que el cine es aún joven, aún nos quedamos como siempre en las mismas temáticas. Pero eso no tendrá que ver también con la existencia de esas grandes casas productoras de cine de Estados Unidos, de Europa, España. Pues que es que aquí, ¿quién produce cine? Caracol, Adago. Sí, por eso, pero o sea, hay grandes, o sea, esas grandes producciones se van únicamente a películas de comedia más que todo, pero pues sí, por eso digo que, o sea, se limitan como a unas temáticas, o es ese cine de la comedia que es muy comercial, que va toda la familia a ver, o ese cine que tiene que ver con la violencia y que tiene que estar en un festival para que después se vuelva famoso acá, como que aún le falta al público como como tratar de ver otras cosas. Entonces creo que eso, por eso nos hace jóvenes desde el cine, como ya lo decía. Creo que nos faltan mucho más apoyo y sobre todo acá en Medellín, que creo que el audiovisual todavía le falta un poco de apoyo o mucho más apoyo, y yo creo que por lo menos esos festivales como de Miradas que lo mencionaste ahorita, son espacios que quizás ayuden a eso y a ver otras películas y nuevos directores. Yo siento que Fabi tiene respiraciones de refutar esa idea o de complementar algo, pero él necesita complementar ahí. No, lo que iba a mencionar es que definitivamente nos falta cancha, pues, o sea, no, sí, voy en esa tónica que menciona el compañero. Por ejemplo, una pregunta que me hago y que me parece muy, que conversábamos en estos días precisamente con alguien, y es que Medellín produce muy caro. Medellín cree que para hacer una producción necesita mucha plata. En otros países, precisamente porque tienen tradición, saben que ya se puede producir mucho más barato. Aquí estamos anquilosados en que en la superproducción necesitamos los super recursos y producimos muy caro. Entonces necesitamos siempre apoyo de fondos de FDC y una cantidad de apoyos de esas casas productoras y bueno. Pues eso hablando de Medellín. ¿Por qué? Porque por ejemplo Cali, Bogotá, que tienen más experiencia, tienen más tradición en el cine, saben que se puede producir desde otras alternativas más, pues ellos ya han dado ese paso, pero es verdad que aquí sí somos muy jóvenes en el cine y estamos todavía muy anquilosados en un cine muy clásico y creemos que se produce de la forma más clásica del mundo. Entonces, por ejemplo, pongo como ejemplo, por si no sabían de pronto el dato, Los Nadie se produjo, y eso para mí, pues, yo respeto mucho al director y la película como tal me gusta, y esa película la hicieron con el presupuesto de un cortometraje. Con el presupuesto de un cortometraje la hicieron. Fue un atrevimiento. Ellos le dieron el dinero para hacer un cortometraje y se lanzaron a hacer un largometraje. Yo había escuchado que Juan Sebastián pensaba hacer un cortometraje y eso terminó. Exacto, pero él dice, yo no vuelvo a hacer eso en la vida porque pasaron trabajos, pues, eso fue para él desastroso esa producción en términos, pues, como del bienestar, del, qué sé yo, del equipo en general. Pero así lo hicieron y así se hizo. Y hay maneras, o sea, uno cuando ve el cine norteamericano independiente, o sea, fue pucha, producen con $10,000, 10, $15,000, están haciendo películas. Acá no somos capaces, o sea, acá creemos que no, yo pido 1.500 millones para mi peliculita, pues, y ahí no me bajo, y no, nunca la hago, pues yo siento que hay otro tipo de experiencias y hay que abrirse un poco. Cali tiene mucha experiencia, yo admiro mucho el cine caleño y pues lo que hace Navas, o sea, los últimos años, y han aprendido a producir de otras maneras. Acá estamos muy anquilosados todavía en un cine muy clásico, incluso el mismo Víctor lo ha dicho, él no sabe producir barato. Lo que está haciendo en este momento se paró porque se les acaba, pues en términos de producción, se les complejizó un poco el asunto y ellos son muy clásicos a la hora de producir, la verdad. Entonces nos falta calle. Se nos va permeando la conversación un poquito, ¿cierto? Porque volvemos como a retornar a lo de cómo se hace cine y al final pues tiene que ver que consumir cine pues está directamente ligado a lo que nos ofrezca de algún modo como el medio.
Pero la tercera parte como de la conversación, deberíamos ir entrando en ella también como por cuestiones de tiempo, es sobre, ya se me olvidó. Ya, es porque estamos hablando de Medellín y cine, además de estar sentados en la ciudad, y es que tiene que ver el cine con la ciudad y cómo la ciudad se construye como escenario, como fetiche, o por qué vemos tanto el cine en general, por qué vemos tanto la ciudad en el cine. Y no sé si Juan, que se la pasa viendo películas y en vez de hacer trabajo, quiere complementar algo. Yo no creo que eso sea algo solo de Medellín, yo creo que es del cine en general y es que, pues como todo arte, lo que quiere expresar son realidades y las realidades suelen estar en la calle y más en una ciudad como Medellín y por eso creo que es como se ha desarrollado el cine acá. Es como un encuentro de realidades, un encuentro de culturas, la calle, y yo creo que esa es la mejor forma de contar historias desde la ciudad y uno lo puede pensar como en películas de otros países también. Por ejemplo, por mencionar alguno, Scorsese, pues que igual es un gran director, él siempre, o siempre no, pero en muchas de sus películas tiene que ver Nueva York, sí. Tiene que ver la mafia, es los códigos que hay en la calle, pero también la religión que es tan importante para los descendientes italianos en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es algo que es inevitable no contar, y más cuando el mismo que está haciendo esa película es de ese lugar. Y creo que en una ciudad como Medellín es imposible no hablar pues de la violencia, o no imposible, es difícil no hablar de la violencia, del encuentro de un montón de subculturas que hay en la ciudad, pero creo que ahí también como que nos centramos mucho en ciertas problemáticas y como es como la que más nos afecta, a veces como que nos olvidamos de otras cosas que pasan también en la ciudad. Porque, o sea, yo cuando planteo como la necesidad de esta conversación es porque yo pensaba en el cine que se hace acá y las películas que tengan mi radar, que no hablen de la ciudad o que no ocurran en la ciudad. Yo solo podría mencionar Los colores de la montaña, porque en realidad el resto siempre están atravesadas por la ciudad, sea que la idealicen, sea que muestren las problemáticas, o sea que, por ejemplo, como en Los Nadie, de hecho ellos no se sientan o no sientan que no pertenecen ahí, que quieren buscar otro lugar y no haya como ese arraigo, pero siempre como que las películas que tengo en el radar abordan la ciudad. Entonces, pues a excepción de la que ya dije, no sé si es una percepción personal o es algo que ocurre en la mentalidad del cineasta o de los productores de cine o de quienes quieran hacer cine en la ciudad que termina pasando eso. Y no sé si de pronto, Fabi... Sí, es real, pues en cuanto al cine que se hace acá en Medellín, sí, pues yo creo que en el resto del cine nacional sí se ha explorado un poco más, incluso en el cine pues que se llama, o que lo llaman, el cine de posconflicto, pues que se centra mucho en el campo, incluso pues la guerra en el campo es algo que incluso yo a veces he pensado que el conflicto no se toca tanto en la ciudad y lo vivimos acá, por ejemplo en la ciudad se vivió con el tema de las milicias y no sé, ese tema no se ha tocado casi. Bueno, creo que en la última que está haciendo Víctor ahí aparece algo de eso. Pero sí, bueno, y ya con respecto a la violencia es cierto, o sea, es ineludible, pero también tengamos en cuenta que si primero no son mucho las películas que produzca Medellín. Bueno, hablando por ejemplo de una de las últimas que vi, la de Laura Mora, pues Los Reyes del Mundo. En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. Están las dos cosas, está la ciudad y está el campo. La ciudad incluso está menos que el campo, está más el campo. Pero yo creería que esa película entra en la categoría del posconflicto que vos mencionabas ahorita. Un poco, sí. Sin embargo, Laura pues logró hacer algo muy, muy interesante, pues porque también no solamente, yo siento que no es el tema, sino cómo toquemos el tema.
Entonces, yo no soy cerrado con el cine violento, sino la forma como lo abordamos. Entonces, también a veces es eso. Pues, por ejemplo, si miramos el cine colombiano, está produciendo más o menos un promedio de entre 25 y 30 películas al año, más o menos, cosa que hace 10 años producía 6, 7 películas. O sea, de esas 30 películas de violencia, ¿cuántas habrá? No son todas, pues realmente no. Pues no son ni la mitad, yo diría. Sino que a veces, ¿qué pasa? A veces se llevan la atención. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa en Medellín? Claro, Medellín lo relacionamos inmediatamente con un tema como muy violento, muy de drogas. Eso se lleva la atención. Hay una película que incluso se hizo hace poco no mentira, se hizo hace años, pero yo creo que la estrenaron recién, Pájaros de Acero, algo así, sobre ciclismo acá en esta ciudad. Ah, sí. Y yo no... En el Miradas Sí, creo que en el Miradas sí, fue que lo vi. claro, Pájaros de Acero. Pájaros de Acero. Y es otro tipo de cosas, pues otro enfoque también. Bueno, y en los cortometrajes ocurre lo mismo. Estamos, pues, como que logran posicionarse los que abordan esos mismos temas, o ahí sí es otro universo en el que ocurre de todo. Pues yo lo que he visto en cortometrajes es que sí hay mucha diversidad, la verdad. Yo sí veo un intento de escapar como de esas mismas temáticas. Ahora bien, y lo conversaban estos días, Medellín es produce demasiado documental. A Medellín les cuesta mucho escribir ficción. Y aquí, pues sí, no hay buenos guionistas de ficción, la verdad. Pues lo digo. O no hay mucho esfuerzo, o no va a decir que no hay buenos guionistas, puede que los haya, pero Que no no hay se lo tomen mucho esfuerzo. personal. Si no hay mucho esfuerzo, quizás como por trabajar a la ficción. Y yo conozco grupos y personas que terminan haciendo documental y hacen unas cosas muy buenas. ¿Sí? Incluso pues yo hace unos años, hace como 2 años nos invitaron pues con algo de pantalones cortos, que ganamos el segundo lugar en con una producción, un corto, y nosotros éramos los únicos. Entonces nos invitaron luego a Nuevas Miradas, que es también pues lo organizaban, pues no recuerdo, creo que fue Miradas el que organizó, bueno, no recuerdo, se llama Nuevas Miradas, donde pasaban nuevas, como ese tipo de cosas diferentes que se están haciendo en la ciudad, y todos eran documentales, todos, no había uno que fuera de ficción, solamente el bodrio que hicimos nosotros, porque es realmente un bodrio, sí. Hay que verlo para ver si es modestia o... No, realmente, sí, porque pues realmente, lo digo porque arriesgamos mucho y terminamos haciendo una cosa súper experimental, pero atrevida. ¿Y podemos conocer el nombre aquí en primicia? No, quizás después hablo de ese. Sí, porque realmente ni siquiera me gustó, es que es lo paradójico. No me gustó, no fue disque bien, pero no. Pero yo vi unos documentales cuando estuvimos en Nuevas Miradas que me parecieron geniales. O sea, incluso hemos hecho acá en la Universidad de Antioquia y unas exploraciones que yo, pues, sí, como que me enamoro del documental. Me gusta más la ficción, pero eso lo enamora a uno del documental. Y yo creo que Medellín tiene una fuerza en el documental tremenda. Pues sí, tiene mucho futuro ahí. Sí, en el documental. Yo en la ficción, pues no veo... No, falta mucho, falta atreverse más. Yo a veces siento que somos muy tímidos con el cine. Veo que somos muy tímidos, no nos atrevemos, somos de una línea clásica. Esta ciudad sigue siendo clásica en el arte y el cine es reflejo de eso. Pero bueno. ¿Algo que agregar, compañero? No. Bueno, como dice mi mamita, ustedes hablan muy bueno, pero se les escucha muy maluco. Entonces vamos a llegar a la última sección de esto, que es básicamente recomendar una película que venga al tema, que ustedes digan, pues madre, a mí me dijeron que para hablar de cine y ciudad, y yo pensé en esta referencia, y pues la idea es que no solo digan el nombre, sino más o menos de qué trata, no nos hagan spoiler, y pues nada, como para cerrar un poquito, como aprovechar ese espacio, como para que la gente que nos esté viendo decida como ir a ver esa película y relacionarlo un poquito con la conversación. Compañero Juan Manuel. Bueno, para mí fue difícil escoger una. No puedes ir 2 si quieres. No por eso, sino porque como tratar de pensar algo que ya no esté como tan
O sea, que no sea quería tan ser conocido. único. No, pues no único, pero pues ¿para qué les voy a...? O sea, si me pongo acá a decir la vendedora de rosas, pues como no sirve de mucho decirle a alguien que se vea esa película sabiendo lo conocida que es en Medellín. Pero una que se me viene a la mente, eh, y ya que Fabián está mencionando los documentales, hay un documental muy bueno, pues es hecho por Luis Ospina, que es de Cali, pero se llama La Desazón Suprema. Empezó más largo en la historia del cine. Empezó más largo en la historia del cine. Vallejo es Vallejo. todo un artista porque valora pues mucho tanto la literatura como el cine, como la música. Él incluso dice pues los clasifica y todo, habla de esas artes en el documental, pero lo que me gusta es pues es como, parece como visto desde el periodismo, parece como un perfil muy completo hecho sobre Vallejo, y Vallejo, que es alguien que pues escribe sobre su propia experiencia, termina por ser algo donde se habla mucho de la ciudad y de Medellín, que es de donde viene, pues de donde es Vallejo. Entonces por eso lo menciono, a pesar de que fue hecho por Luis Ospina, pues que es un gran director también, No, pero es habla caleño, habla sí, de la pero habla ciudad, sobre Vallejo, de habla sobre la vida de Vallejo, sobre su vida aquí en Medellín, cómo tuvo que irse después a México, pues a mí me gusta bastante ese documental. Bueno, y Fabi, ¿qué nos recomienda? Pues de la ciudad o a nivel nacional. No puede ser a nivel nacional que vos Ya. creas que aborda el tema de cine y ciudad, ¿cierto? No de cine y Medellín, sino de cine y ciudad, y que vos digas, esta es la película, el documental, el cortometraje, que la gente, si quiere entender un poquito ese hilo, debería verse. Sí, pues voy a mencionar dos. Sí. A mí, pero esta no sé si es caleña. Bueno, a mí me gusta mucho el cine caleño. Una que me gusta mucho, que yo y es por atrevida, es que yo insisto en que a veces falta como embarrarla un poco. Me encanta una película que se llama Todos tus muertos, es caleña. ¿Qué está pasando aquí, Salvador? No vayan a salir. Desde hace rato andan con el cuento ese de las desapariciones. Pero esas cosas no pasan aquí. Es caleña, creo que se la hizo Carlos Moreno, el director de Perro come perro. Y es un atrevimiento, porque es que es una comedia negra sobre una masacre. Pues ya eso te pone en un lugar éticamente incómodo, pero fue muy atrevida y logra eludir como eso que haría que uno la censurara, o sea, logra eludirlo muy bien, con un humor pues muy fino, y es otra manera de contar nuestros dolores. Eso me gusta mucho, como que hey, pues yo insisto con eso de que no hay que dejar de hablar de cualquier tema, sino de la forma como hablemos de ese tema. Eso me parece fundamental. Ahora pues la película que yo creo que es una de las que más me gusta, pues colombianas, que esta sí no recuerdo, bueno, que es el mismo director de Monos, fue la primera que hizo él, creo, o la segunda, no recuerdo, pero Porfirio es de mis películas preferidas. Saber dónde está lo del proceso, lo de la indemnización, dónde está mi platica, porque parece que se va a perder también. Porque es también sobre violencia, entonces está la ciudad, un personaje pues de ciudad, que se hizo famoso porque secuestró un avión con una granada, porque él había estado en la guerra y a él no le pagaron, el ejército no le pagaba una indemnización, él quedó minusválido, no le pagaba una indemnización que tenía que pagarle, y él dijo, tengo que llamar la atención, y secuestró el avión con una granada, y bueno, y este director, el personaje salió exonerado, no pasó a mayores, pero creo que, yo no sé si pagó cárcel, sí creo que sí. Está basada en una historia de la vida real. Es que a eso voy, sí. Y más aún, el director se metió 2 años a la casa de él mismo, a hacer la película, que es ficción, pero también es como documental al mismo tiempo. O sea, está esa fuerza de las dos cosas a la vez. Vivió con él esos 2 años. A este tipo lo muestran hasta en el sanitario. Y es una cosa de inmersión impresionante, donde narra sí, esas vivencias de un personaje en su intimidad más absoluta. Los tiros de cámara nos muestra
como esa impotencia de un minusválido, lo muestran hasta teniendo sexo, pero de la forma más franca que puede haber. O sea, esa película es bellísima por todo lo que hace el director, esa capacidad de inmersión, y claro, sí, es basado en hechos reales con el mismo que protagonizó que hizo esta embarrada, pues. Entonces es una cosa impresionante, para mí es de lo más hermoso que se ha hecho en Colombia. O sea, es el protagonista autorretratándose Sí, de alguna exacto, pero es ficción, no es él ahí preguntándole, hablando de lo que hizo, no, es actuando como lo que lo llevó a hacer eso. Esa película es bellísima y es una cosa que recomendaría a ojos cerrados, sí, pues. Bueno, y la ñapa, para terminar esta conversación, así de manera general, como que queda en el aire o que quisieran como resaltar del espacio, compañero. ¿Cómo así? Palabras en el set. Como que quieres decir, ¿qué crees que faltó en la conversación o qué quieres resaltar de todo lo que hablamos? Que vos digas, ve, el día que estábamos allá conversando, yo me quedé con esa No, pues a mí me parece que siempre hablar de cine, pues uno lo nutre mucho y más pues como sabiendo que cada uno tiene como su punto de vista, digamos que Fabi desde la producción un poco, desde el guión como lo contaba, entonces siempre uno se nutre mucho, siempre empieza a conocer nuevas películas, que agrega ahí como a la lista de películas que quiere ver y nada, siempre me parece que reflexionar alrededor del cine, pues uno, sea el tema que sea que se esté tratando en el cine, pues lo termina uno nutriendo, como ya lo dije. Y Fabi. Sí, pues muy agradecido por el espacio, súper interesante la conversación, No, sí, lo que se gestó muy, muy interesante. No, yo siento que las preguntas súper oportunas, yo siento que sí, de pronto interesante eso de pensarnos el cine más allá de los largometrajes. O sea, yo sí creo que hoy en día la palabra cine da para mucho más. Entonces, nada, pensar que con una cámara pequeña lo que se hace, incluso pues hemos llegado a un punto en el que, claro, hoy en día hasta con celulares hay festivales hechos con celular. Entonces ya esta palabra cine pues ya se abrió hace rato y hay que seguir pues como al tanto de lo que se produce a nivel país, nivel ciudad, que aquí para mí se produce mucha cosa buena en esta ciudad. Sí, falta a veces como nuestros enredos, resolver nuestros enredos de producción. Somos bastante enredados para producir, pero hay demasiada gente haciendo cosas. Y yo creo que se refleja en los festivales y todo eso. Y bueno, hay que cambiar un poco esa perspectiva. Es como que, hey, no, miren, aquí sí se hace mucho cine. Y hay mucha gente con que hacer cine. Falta a veces meterle más ganas, no sé. Eso bueno, hoy hablamos de hacer cine, de ver cine, de la ciudad, y yo creo que este espacio pues también permite un poquito iniciar la conversación sobre hablar de cine. Esto fue Cine de 5 a 7 con Juan Manuel González y Fabián. Pues se supone, ya estamos grabando todas las cámaras. Ya. Bueno, esto es Cine de 5 a 7, hoy estamos con Juan Manuel González y Fabián... Sí, yo sabía que me iba a olvidar. Calderón. No.